¿Encontrada el Arca de Noé? Después de miles de años es posible que hayamos encontrado el Arca de Noé. Después de un año de analizar una misteriosa formación rocosa en Turquía, un equipo de científicos de 3 universidades anunció el descubrimiento de algo increíble. Encontraron pruebas de que entre el año 5500 y el año 3000 a.C. hubo humanos en las montañas de Ararat. Esta es la última evidencia que podría demostrar que el Arca de Noé es real. El barco, los animales, el diluvio, toda la historia. La formación de Duru Pinar no es solo una formación geológica. Se dice que es la huella que dejó el barco de Noé cuando aterrizó en las montañas. Puedes ver en las imágenes de la formación que parece la huella de un barco. Tiene 164 metros de largo, lo que se acerca mucho al tamaño del Arca de Noé, según la Biblia. Los estudiosos de la Biblia creen que cuando el Arca de Noé aterrizó en este lugar preciso, su casco dejó las marcas que aún se pueden ver hoy. Sin embargo, el problema siempre ha sido que los arqueólogos convencionales no han encontrado ninguna evidencia física de un barco gigante, pero no han encontrado nada más que sugiera que hubo gente aquí. Es difícil saberlo porque cuando el arca aterrizó, Noé y su familia supuestamente tomaron todo el material del arca para construir el primer pueblo. Realmente no quedaría nada de eso, pero las nuevas tecnologías pueden revelar todo tipo de sorpresas. El proyecto comenzó en el año 2021 como una colaboración entre 3 universidades de Turquía y Estados Unidos. El equipo comenzó extrayendo muestras de rocas y suelo para analizarlas. Y sorpresa, sorpresa, encontraron evidencia de actividad humana, particularmente en forma de mariscos. Este descubrimiento sugiere que los humanos vivían alrededor de la formación y comían mucha comida de mar. Es algo increíble ya que las montañas no están cerca del océano, están ubicadas a unos 3.2 kilómetros de la frontera con Irán. Los autores del estudio fueron muy claros al decir que no encontraron ninguna evidencia explícita del barco en sí, solo encontraron evidencia de que había gente aquí y que aparentemente comían mariscos. Tal vez fueron Noé y sus descendientes. Comieron almejas y langostas, viviendo en los huesos del arca en el monte de Ararat, mientras las aguas del diluvio disminuían. O tal vez eran simplemente gente de las cavernas prehistóricas. Te dejaré a ti decidirlo. ¿Sucedió realmente la crucifixión? La crucifixión es a veces un tema candente. Si bien las crucifixiones se mencionan en muchos textos antiguos, y los historiadores romanos Josefo y Apio se refieren a la crucifixión de miles de judíos por parte de los romanos, en realidad hay muy pocos restos arqueológicos. Las pruebas físicas son extremadamente escasas. La crucifixión más famosa es la de Jesús, pero no fue el único que murió de esa forma. La crucifixión era una forma común de pena capital para criminales y esclavos en la época romana. Se consideraba una de las formas más brutales y vergonzosas de morir, reservada para lo peor de lo peor. Según Life Science, esta práctica probablemente comenzó con los asirios y los babilonios, pero también fue practicada sistemáticamente por los persas en el siglo VI a.C. Alejandro Magno vio esta práctica cuando invadió Persia y la extendió por todo el Mediterráneo. Como esta forma de morir era tan vergonzosa, los romanos la reservaron para los esclavos rebeldes, los soldados deshonrados, los extranjeros, los activistas políticos, los judíos y los cristianos. Entonces, ¿qué evidencia tenemos de que ocurrió la crucifixión de Jesús? El historiador antiguo Josefo dijo que cuando los romanos atacaron Jerusalén, crucificaron a 500 judíos por día. Esperen, ¿500 en un día? Eso parece mucho. Josefo también afirmó que 800 fariseos fueron crucificados en un solo día mientras sus hijos y esposas eran obligados a mirar. El mismo evento se detalla en los rollos del Mar Muerto. ¿Pero realmente a eso se le puede llamar prueba? Solo se han encontrado 2 descubrimientos arqueológicos que aportan evidencia directa. En un pueblo cerca de Venecia, los arqueólogos estaban realizando sus excavaciones habituales para recuperar un nuevo oleoducto cuando encontraron el cuerpo de un hombre enterrado hace 2000 años que mostraba signos de haber muerto después de haber sido clavado en una cruz de madera. No es 100% seguro ya que los huesos están en muy malas condiciones, pero hay una fractura sin curar en uno de los huesos del talón que sugiere que sus pies habían sido clavados en una cruz. La única otra vez que se encontraron restos de una víctima de crucifixión fue en 1968. Los arqueólogos estaban excavando tumbas de la época romana en Jerusalén cuando encontraron un esqueleto con un clavo de 7 pulgadas de largo atravesando el hueso del talón. El equipo dirigido por el arqueólogo griego Visilios Zaferis dijo que el clavo se encontró en su lugar dentro del hueso, debido a un pequeño trozo de madera de olivo, parte de la cruz de madera donde el hombre había sido colgado para morir.
El hueso ahora está sostenido por la Autoridad de Antigüedades de Israel y se muestra en el Museo de Israel. Encontrar al rey Salomón. El rey Salomón es una de las figuras más antiguas de la Biblia. Se cree que vivió hace 3000 años y era padre de David, el amante de la reina de Saba y supuestamente un gran mago. ¿Pero era real? La respuesta podría ser sí. Todo gracias a algunos caracteres antiguos descubiertos inscritos en el costado de una jarra de barro. Los arqueólogos encontraron la jarra en Israel. Los caracteres parecen ser el texto escrito alfabético más antiguo jamás encontrado en Jerusalén. Esta cosa tiene 3000 años y data de cuando el rey Salomón debería haber estado vivo. El profesor Gershon Galil de la Universidad de Haifa dijo que la inscripción prueba que cuando se trataba de la Biblia, el libro habla de reyes reales. El reino de David y Salomón fue tan real como parece. Pero otros arqueólogos tienen algunas dudas. Gershon es el único que ha conseguido una traducción del texto de la jarra de barro, lo que le hace parecer un poco sospechoso. Gershon dijo que el texto dice vino inferior. Pero espera, ¿cómo prueba un vino inferior que un rey bíblico era real? Gershon dijo que el escrito demuestra la existencia de una administración en funcionamiento en el siglo X a.C. La Biblia dice que el rey Salomón construyó un templo y amplió la ciudad, pero fuera del texto bíblico no hay evidencia de que Salomón ordenara la construcción del primer templo o hiciera algo más. La jarra indica que la gente podría haber estado escribiendo el Antiguo Testamento en el siglo X mientras se desarrollaban los acontecimientos. Es una propuesta interesante, pero todavía le falta un poco de evidencia. Gershon dijo que espera que en los próximos años se encuentre más evidencia física que confirme que Salomón y David fueron reyes terrenales reales. Antes de continuar, primero quiero felicitar a todos nuestros suscriptores. Muchas gracias por ver y apoyar a este canal. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y unirte a la familia. Los verdaderos faraones negros de la Biblia. Los barcos de pesca se mencionan mucho en los evangelios, pero no tanto como se menciona a Egipto en la Biblia hebrea. Egipto aparece casi 700 veces, lo que lo convierte en un tema candente para quienes escribieron el Antiguo Testamento. De todas las menciones a Egipto, hay una persona en particular de la que quiero hablarles. La Biblia menciona al faraón Taharka, quien fue llamado en ayuda del reino de Judá para librar la guerra contra el rey Sennacherib de Asiria. Esto fue poco después de que Taharka llegara al poder en el año 690 a.C. El evento tampoco es solo una leyenda. El profesor Tom Mayer del Sharta Bible College en California dijo que existe evidencia arqueológica del faraón y su alianza con el reino de Judá. Taharka no era el típico faraón egipcio. Era un faraón nubio, un rey de piel negra oscura originario del actual Sudán. En la dinastía 24ª, una línea de gobernantes nubios se apoderó de Egipto durante unos 100 años. Hoy en día se les conoce comúnmente como los faraones negros y aparecen en la Biblia. La Biblia dice que al principio el faraón Taharka permaneció neutral en la guerra que se libraba entre Asiria y Judá, pero finalmente vino a ayudar al rey Ezequías, conspirando en secreto para atacar a Siria desde el sur. Aunque fue una mala jugada, unir fuerzas con Judá solo hizo que Asiria se enojara y se volviera vengativa. 4 años después de que Taharka se viera obligado a huir a su capital en Tebas, los asirios atacaron y Taharka fue derrocado en el año 664 a.C. Toda esta historia se desarrolla mucho más lentamente que la Biblia, con un poco más de ese desánimo del Antiguo Testamento. La razón por la que te hablo de esto es que todos los jugadores están probados como figuras históricas reales gracias a fuentes arqueológicas. No entraré en detalles sobre Ezequías y Sennacherib, eso podría ser para otro video, pero sí les hablaré sobre la esfinge de Taharka. Esta increíble esfinge presenta una mezcla de diseños egipcios y nubios. Basta con mirarlo en exhibición en el Museo Británico. La estatua es obviamente una esfinge, pero tiene un toque distintivo de Nubia. La esfinge fue encontrada en el templo de Amón de Nubia y parece haber sido hecha para el faraón de Taharka. Esto demuestra que existió como un verdadero rey de carne y hueso. Taharka también fue el último de los reyes nubios en gobernar Egipto. Adoraba al dios Amón, construyó pirámides e hizo que sus funcionarios escribieran en jeroglíficos egipcios. Nubia y Egipto estuvieron bastante unidos por un tiempo. Ciudad destruida. Los científicos han utilizado el propio campo magnético del planeta para confirmar una historia brutal y sangrienta de la Biblia. Esto te va a encantar.
La Biblia dice que Gat era una de las principales ciudades filisteas y el hogar de Goliat, pero la Biblia no entra en muchos detalles al respecto. En el libro de los Reyes, la destrucción de Gat se puso por alto en menos de un verso. Si te quedas dormido por un segundo mientras lees, lo pasarás de largo. Los arqueólogos han trabajado duro y durante mucho tiempo para comprender lo que sucedió en la antigua ciudad de Gat. Sin embargo, apenas pueden calcular cuántos años tiene. Gat era definitivamente un lugar real, ubicado dentro de lo que hoy es el Parque Nacional Tel Safit, en Israel. Actualmente está en ruinas y queda poco excepto ladrillos de barro quemados, algunas armas fragmentadas atadas con huesos de animales y paredes rotas. 10.000 personas vivían en Gat hasta que, un día, de repente dejó de existir. Un equipo de científicos de la Universidad de Tel Aviv decidió que utilizarían un nuevo método para salir con Gat y aprender más. Usarían el campo magnético del planeta. Las cosas se van a poner un poco geológicas por un minuto. Miles de kilómetros debajo de la corteza del planeta se encuentra el límite entre el núcleo interno sólido y el núcleo externo fundido. Este límite es un lugar muy caluroso, casi 6.093 grados Celsius. Eso significa que hace más calor que la superficie del Sol. La superficie del Sol está a unos 10.000 grados Fahrenheit. A un lado de esa barrera, el núcleo exterior fundido está constantemente animado. Es como magma burbujeante, roca líquida sobrecalentada hecha de hierro y níquel. Crea tanto movimiento que genera un campo magnético protector. Si el núcleo exterior fundido alguna vez se enfriara por alguna razón, nuestra barrera protectora quedaría destruida. Y con ello, toda la vida del planeta quedaría destruida. El campo magnético nos protege de los vientos solares, las eyecciones coronales y los rayos cósmicos. Los científicos han descubierto cómo utilizar el campo magnético para medir la edad de las rocas. Cuando las rocas se calientan lo suficiente, registran la intensidad y dirección del campo magnético en ese momento, como en Gat, donde un incendio épico coció los ladrillos de barro de la ciudad a más de 1.000 grados Fahrenheit. El calor alineó los ladrillos cocidos con el campo magnético de la Tierra, dando a los científicos una manera de datarlos. El equipo descubrió que Gat fue destruida hace 2.800 años. Eso fue exactamente al mismo tiempo que el rey Hazael, gobernante de Damasco, estaba destruyendo ciudades en Judá e Israel. Su nombre aparece en la Biblia, pero los historiadores también saben que fue un rey real y puede que haya sido una de las campañas que condujo a la destrucción de Gat. Utilizando el campo magnético, los científicos de la Universidad de Tel Aviv comenzaron a datar otras ciudades que quedaron destruidas. Ciudades como Tel Rehov y Jobat Tebet fueron aniquiladas por el rey Hazael. Luego llevaron las cosas un poco más allá y confirmaron la destrucción de Tel Bet-Shan 100 años antes, probablemente a manos del faraón Shoshenq I. Y lo curioso es que también aparece en la Biblia. Gracias a un magma hirviendo bajo nuestros pies, los científicos ahora saben que ciertas historias de destrucción de la Biblia tienen sus raíces en la realidad. La doble destrucción de Jerusalén. Noticias de última hora. Los investigadores acaban de encontrar pruebas de la destrucción de Jerusalén. Están utilizando datación por radiocarbono para crear una línea de tiempo de esta antigua ciudad. Jerusalén no ha tenido mucha paz en su historia como ciudad. En el año 586 a.C. fue destruida por los babilonios. En el año 70 después de Cristo fue destruida por los romanos. Ahora una nueva investigación arqueológica en el Monte Sión ha revelado evidencia de ambos episodios violentos en la vida de la ciudad. Geográficamente hablando, el Monte Sión es el nombre de la colina sobre la cual se construyó la ciudad de David original. La montaña es antigua, cubierta de calles, muros viejos, autos que tocan bocinas, iglesias y cientos de peregrinos. También es un paraíso para los arqueólogos, o una pesadilla, según se mire, con capas y capas de historia apiladas unas sobre otras. Es un desafío excavar, eso es seguro. Cerca de la cima de la colina, los arqueólogos encontraron evidencia de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por los romanos. Unos metros más abajo se descubrieron pruebas del ataque del año 586 a.C. Pero estos solo fueron 2 episodios. Lo que quizá no sepas es que Jerusalén ha sido atacada 52 veces, capturada 44 veces y asediada 23 veces. Esto es según el profesor Eric Klein, quien escribió el libro sobre la historia de Jerusalén cuando fue atacada y tomada por todos, desde Alejandro Magno hasta los cruzados, los árabes y los egipcios. La lista continúa.
La ciudad de Jerusalén ha pertenecido a muchos países e imperios a lo largo de los años. Lo sorprendente del Monte Sión es que es el único lugar donde se ha descubierto evidencia física de los ataques babilónicos y romanos. Por ejemplo, los arqueólogos encontraron puntas de flecha de bronce y hierro utilizadas por los babilonios hace casi 2600 años. La evidencia del ataque romano de hace 2000 años se presenta en forma de piedras calcificadas. Los investigadores encontraron ladrillos que se sobrecalentaron cuando los romanos quemaron casa tras casa, incendiando toda la ciudad. El libro que prueba que el Éxodo fue real. ¿Has escuchado la versión bíblica del Éxodo? El faraón era malvado, se negó a dejar ir a los israelitas. Dios convocó 10 plagas y Moisés dividió el Mar Rojo. Ese podría ser el resumen más corto de la historia de la humanidad. Pero, ¿qué sabes sobre el registro egipcio del Éxodo? A eso quiero llegar. Uno de los argumentos más comunes contra la historia del Éxodo es que no hay registros egipcios antiguos que esto haya sucedido, y grabaron prácticamente todo. Fuera de la Biblia no se conservan textos que describan al faraón y las plagas, pero si miramos el panorama general, solo un pequeño fragmento de papiro egipcio ha sobrevivido a los últimos 3000 años. El tiempo no es amable con el papiro. Y luego imagina todos los textos y documentos que se perdieron cuando las antiguas bibliotecas fueron quemadas, saqueadas y destruidas. Los templos apenas han sobrevivido a los últimos 3 milenios, y mucho menos los delgados papiros. Hay muchos jeroglíficos y tablillas grabadas, pero el papiro es raro. El egiptólogo Kenneth Kitchen escribió una vez que se han perdido todos los registros administrativos de Egipto. Pero no todo está perdido. Los escritos de uno de los primeros historiadores egipcios sobrevivieron milagrosamente. La obra de Manetón, en 3 volúmenes, llamado Aegyptiaca, es una historia cronológica de Egipto. Extrae gran parte de su información de fuentes más antiguas, pero también lo hizo la Biblia. El texto original no ha sobrevivido, pero algunos de sus textos fueron copiados por historiadores posteriores como Josefo en el siglo I después de Cristo. Y una de las historias copiadas se parece un poco a los acontecimientos del Éxodo. En este antiguo texto egipcio, Manetón describió a un rey egipcio llamado Amenofis. Una parte del texto dice: podría ver a los dioses y limpiar a todo el país de los leprosos y de otras muertes impuras. El pasaje continúa diciendo que habían unos 80,000 de estos leprosos y los demás impuros. Trabajaban en las canteras al este del Nilo, separados del resto de los egipcios. Esto ya empieza a sonar como los israelitas que fueron rechazados por los egipcios y obligados a trabajar como esclavos, pero las coincidencias son aún más intensas que eso. El faraón temía que los dioses se enojaran con él por la forma en que trataba a esta gente. También tenía miedo de cierto profeta y sus sacerdotes que estaban ganando mucha popularidad entre la gente común. Esto podría interpretarse como que la influencia de Moisés estaba extendiéndose entre la población esclava. Esta figura de Moisés, llamada Osarsib en el Aegyptiaca, intentó incitar una revolución religiosa. Hubo una lucha brutal liderada por el pastor y su rebaño contra el faraón y su ejército. Al final, Osarsib y sus leprosos fueron expulsados de Egipto. Incluso el historiador Josefo entendió que se trataba de una historia sobre el éxodo judío de Egipto. No es una narración exacta del éxodo, pero el valor del relato de Manetón es indiscutiblemente importante. Tal vez Moisés no dividió el Mar Rojo con magia, pero parece que un gran grupo de esclavos pudo haberse rebelado contra el faraón. El papiro de Pilato, prueba de Jesús. El papiro de Pilato es una de las pruebas más pequeñas pero más impactantes de la existencia de Jesucristo. Sin embargo, hay ciertas cosas en las que los expertos simplemente no pueden ponerse de acuerdo. El papiro es un fragmento de un códice mucho más grande, que mide aproximadamente el tamaño de una tarjeta de crédito. Actualmente se conserva en la biblioteca de la Universidad de John Reynolds, en Manchester, donde está en exhibición permanente. El papiro es importante porque podría ser el fragmento más antiguo que se conserva de una Biblia del Nuevo Testamento. El problema es que nadie puede ponerse de acuerdo sobre cuándo se escribió. Los eruditos creen que fue escrito ya en el año 100 después de Cristo, lo que lo hace un par de décadas más antiguo que la versión original escrita por el propio Juan. El papiro contiene fragmentos de 14 versículos del Evangelio de Juan, 7 en el reverso y 7 en el anverso. La escena que se representa es la de Jesús ante el gobernador Poncio Pilato. De todas las escenas que podrían haberse descubierto, tenía que ser aquella en la que Pilato habla de la muerte inminente de Jesús. ¡Qué espeluznante es esto!
El fragmento fue descubierto junto con un grupo de otros fragmentos de un mercado egipcio en 1920. Incluso si el papiro no es una prueba directa de que Jesús existió y de que Poncio Pilato ayudó a ejecutarlo, está bien. Tengo una prueba más que creo que te interesará mucho. Una excavación dirigida por la Universidad Hebrea de Jerusalén entre el año 1968 y 1969 reveló una misteriosa pieza de joyería de aleación de cobre. Resultó ser un anillo muy pero muy viejo. Hasta hace poco nadie sabía lo importante que era. Después de décadas, alguien decidió limpiar y fotografiar el anillo. Se sorprendieron al encontrar en él la inscripción griega Pilato. Este anillo llevaba el nombre de Poncio Pilato. ¿Lo usó el gobernador romano en el dedo cuando condenó a Jesús a muerte? Es muy posible. El anillo fue descubierto en Herodium, en lo profundo del desierto de Judea. Fue encontrado en la región de donde era el gobernador Pilato, y tiene su nombre. No hay mejor prueba que esto. El anillo podría haber estado allí en la crucifixión. El barco de Jesús. En realidad es un artefacto real de los días de Jesucristo. El antiguo barco roto fue encontrado en la orilla del mar de Galilea, en Israel, hace casi 40 años, en el año 1986. Hay mucho debate sobre si Jesucristo realmente se sentó en este barco o no. Empezaré por el descubrimiento. Los hermanos Moshe y Yuval Lufan eran pescadores y arqueólogos aficionados. Su sueño siempre había sido encontrar un antiguo barco hundido en el mar de Galilea, donde su familia había pescado durante generaciones. En la década de 1980, cuando la sequía hizo que el nivel del agua del lago cayera en picada, su sueño se hizo realidad. Se encontraron con un barco enterrado en la orilla, informaron de su descubrimiento y la Autoridad de Antigüedades de Israel se hizo cargo. Se corrió el rumor de que el barco estaba lleno de oro, por lo que un grupo de guardias armados tuvo que hacer guardia día y noche para ahuyentar a los cazadores de tesoros. Fue toda una operación porque el barco no había estado expuesto a la atmósfera en siglos. Los arqueólogos tuvieron que envolver el barco en fibra de vidrio y espuma aislante para sacarlo. Aquí hay una parte de la espuma que usaron, todavía en exhibición en el Museo de Yigal Allon. La embarcación estuvo en uso entre el año 50 a.C. y el 50 después de Cristo, precisamente cuando Jesús todavía estaba vivo. Si hubiera caminado por el mar de Galilea, habría visto este barco. Es posible que incluso haya utilizado el barco él mismo. Un análisis detallado ha demostrado que el barco pasó por varias reparaciones y estuvo en uso continuo durante hasta un siglo. Solo se dejó hundirse cuando quedó tan dañado que las reparaciones fueron inútiles. Este era exactamente el tipo de barco que habría utilizado Jesús y sus discípulos, muchos de los cuales eran pescadores. No se debe subestimar la importancia del barco de Jesús. Es un artefacto importante para los judíos porque muestra el tipo de barco que usaban sus antepasados. Y es importante para los cristianos porque este tipo de barco jugó un papel muy importante en la vida de Jesús y su ministerio. Aquí tienes una estadística que te dejará boquiabierto. Este tipo de barco pesquero se menciona 50 veces en los evangelios. No hay muchas otras cosas que mencionen tantas veces en el Nuevo Testamento. ¿Crees que Jesús podría haberse sentado en esta barca mientras pescaba? ¿O al menos uno de sus discípulos? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Anomalías médicas antiguas y gigantes. Existe una posibilidad real de que alguna vez los gigantes caminaran entre nosotros. No solo gigantes, sino gigantes bíblicos con 6 dedos en las manos y 6 en los pies. Se pueden encontrar pruebas en todo el mundo. El profesor Tom Meyer del Shasta Bible College afirma que la evidencia arqueológica demuestra que las culturas antiguas tenían conocimientos de humanos de 3 metros de altura. Meyer explicó cómo conoció al jugador de la NBA, George Muresan, que mide 2.31 metros de altura. Conocer a alguien que está tan cerca del cielo hace que los gigantes parezcan una posibilidad real. Y ni siquiera hablemos de Robert Wadlow, el hombre que medía 2.72 metros en 1940. Robert era la prueba viviente de que las personas pueden crecer casi 3 metros de altura. Sufrió algunos problemas médicos graves y su vida fue muy difícil, pero todavía era un gigante viviente. Tom Meyer dijo que los israelitas creían incondicionalmente en los gigantes. También creían que los gigantes padecían de una enfermedad conocida como polidactilismo. Esta condición se considera una de las anomalías congénitas de las manos más comunes en el mundo de este momento. Los bebés nacen todo el tiempo con 1 o 2 dedos extra. Se pueden encontrar pruebas del polidactilismo en la historia antigua por todas partes.
En las ruinas de la ciudad de Jericó, los arqueólogos descubrieron una estatua desmoronada de una persona con 6 dedos en los pies en el antiguo Egipto. En el puesto de avanzada de Deir el-Balá, los arqueólogos descubrieron un sarcófago que representa a una persona con 6 dedos en cada mano. Y otro ejemplo se encontró dentro de la biblioteca de Ashurbanipal, el rey asirio cuyo nombre aparece en la Biblia. Estas estatuas dicen a los arqueólogos que las civilizaciones antiguas estaban familiarizadas con el polidactilismo, pero la Biblia lo lleva a un nivel de gigante, un juego de palabras totalmente intencionado. La Biblia dice que el tercer hijo de Goliat tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Goliat y sus 3 hijos medían 3 metros de altura. Aquí es donde las cosas se van a poner un poco locas, así que tal vez quieras ponerte el cinturón. Ya has oído hablar de los Nefilim antes, pero ¿qué sabes sobre los Refaim? Los Nefilim, según el Antiguo Testamento, fueron los primeros gigantes. Dios envió un grupo de ángeles para velar por la humanidad, pero esos ángeles resultaron ser malos, sedujeron a mujeres humanas y esas mujeres engendraron abominaciones. Los Nefilim eran tan espantosos y horribles que Dios envió un diluvio para destruir la civilización humana, eliminando a los Nefilim al mismo tiempo. Pero ¿qué pasaría si Dios no acabara con todos los Nefilim? Como un exterminador de insectos al que le faltan unas cuantas cucarachas molestas. Aquí es donde entran los Refaim, un grupo secundario de gigantes que aparecen en el Antiguo Testamento. Su nombre se traduce literalmente como terribles. Con un nombre así seguramente no tramaba nada bueno. La Biblia describe a los refaitas como un pueblo poderoso y de muy alta estatura que vivían en Canaán. La primera aparición de estos misteriosos gigantes es en Génesis 14:5. El libro del Génesis dice que cuando los israelitas se acercaron a la tierra prometida, después de su éxodo de Egipto y después de vagar por el desierto, tuvieron miedo. Tenían miedo porque la tierra estaba llena de gigantes. 4 grupos de gigantes para ser exactos. Estaban los refaitas, los Usim, los Emim y los anaseos. El Deuteronomio se menciona a Og como el último de los refaitas en su tierra. Él era el rey de los Basán y dormía en una cama de 4 metros de largo y 2 metros de ancho. Og fue derrotado, al igual que el resto de las tribus de gigantes, por el rey Kedorlaomer, de Elam y sus aliados humanos. Este fue el fin de los gigantes en el planeta según la Biblia. ¿Pero eran reales? Ya sabemos que es posible que las personas crezcan casi 3 metros de altura. También sabemos que en el mundo antiguo eran comunes las personas con 6 dedos en los pies y 6 dedos en las manos. Tal vez los Refaim eran los descendientes de los últimos Nefilim, que no murieron en el diluvio, y tal vez realmente fueron derrotados por una alianza de humanos hace 3000 años. El rey de los Artajerjes, Nehemías y el muro misterioso. En la década de 1920, los arqueólogos descubrieron la Torre Norte de la ciudad de David, una fortificación de la antigüedad, mal construida. Nadie le prestó mucha atención hasta el año 2007, cuando la investigadora doctora Eliat Mazar mostró un interés inusual por la estructura. Lo que encontró el médico superó las expectativas de cualquiera. La torre estaba en muy mal estado, abandonada durante más de un siglo y desmoronándose. La Autoridad de Antigüedades de Israel aprobó el plan de la doctora para excavar y reparar la torre. El plan fue fácil. La doctora Mazar y su equipo lo desmantelarían ladrillo a ladrillo y luego lo reconstruirían con mortero moderno. Pero eso no fue exactamente lo que sucedió. La torre fue desmantelada, pero luego llegaron a los cimientos, que estaban en bastante mal estado. Tendrían que quitar los cimientos por completo para que la torre pudiera sostenerse adecuadamente. Esto significaba que iban a excavar debajo de la torre, para que no tuvieran una situación de torre inclinada de Pisa. Durante la excavación quedó claro que la torre era solo una pieza de una fortificación mucho mayor. La doctora Mazar y sus colegas encontraron evidencia de que la torre estaba conectada a una larga sección de pared. También descubrieron algunos entierros de perros y algunos fragmentos de cerámica, todos ellos de la época persa, entre los siglos 6 y 5 a.C. Esto fue impactante porque antes nadie pensaba que la torre tuviera más de 2000 años. Pero la doctora Mazar concluyó que la torre se construyó alrededor del año 450 a.C. De repente, esta torre en ruinas encaja perfectamente con un viejo cuento bíblico. En la Biblia, Nehemías era un hombre judío que fue llevado cautivo por los persas durante el reinado del rey Artajerjes en el año 440 a.C. En algún momento, el rey permitió que Nehemías regresara a Judá, donde debía reconstruir muros y las puertas de Jerusalén en ruinas.
Más de un siglo antes, en el siglo VI a.C., la invasión babilónica de Jerusalén había destruido las murallas. La torre misteriosa de la ciudad de David probablemente era parte del muro que construyó Nehemías. Con la nueva datación coincide perfectamente con la historia bíblica. Los historiadores ya saben que Artajerjes y la invasión babilónica fueron reales. Y ahora parece que todo el libro de Nehemías podría ser real. La Biblia afirma que solo le tomó 52 días construir el muro. La mala calidad de la construcción de la torre confirma que probablemente todo fue un trabajo apresurado. Gracias por ver este video. Déjame saber si te gustaría ver otros videos como este donde intentamos encontrar evidencia arqueológica de textos antiguos. Número 10. Evangelio de la esposa de Jesús. Es posible que los investigadores de la Universidad de Columbia hayan demostrado que el Evangelio de la esposa de Jesús es un documento muy real y no, como se creía anteriormente, una falsificación. Antes, los expertos religiosos denunciaron la antigua pieza de texto copto como nada más que un engaño. Sin embargo, los científicos ahora creen que es real, un trozo de papiro totalmente auténtico que confirma que Jesús sí tuvo una esposa. Este antiguo texto ha sido objeto de mucha controversia y escrutinio. Todo comenzó en 2011 cuando un donante anónimo se le entregó a la profesora de Harvard, Karen King. El fragmento data del siglo IX en Egipto, lo que ha sido confirmado por datación de radiocarbono y pruebas sobre la composición química de la tinta. ¿Qué dice exactamente el papiro? En realidad no es un fragmento de la Biblia y no es el Evangelio. Es solo un trozo suelto de papel antiguo que contiene las palabras Jesús les dijo, mi esposa. Esta declaración obviamente sugiere que Jesús estaba casado y para hacer asuntos aún más interesantes, el único nombre legible del fragmento es María. No dice Magdalena, pero es difícil imaginar a otra María que pudiera haber sido su esposa. Al final del día, las organizaciones religiosas de todo el mundo todavía niegan entre dientes que Jesús estuvo casado, pero de acuerdo con este misterioso texto escrito por cristianos egipcios hace alrededor de 1200 años, muy bien podría haber sido el esposo de nada menos que María Magdalena. Número 9. El Evangelio de San Cuthbert. El Evangelio de San Cuthbert es un texto religioso antiguo y de hecho, es el libro europeo intacto más antiguo que existe. Fue escrito a principios del siglo VIII y contiene una copia en latín del Evangelio de Juan. Obviamente hay otros libros europeos más antiguos que han sobrevivido a los siglos, pero este todavía tiene su encuadernación original y parece que se imprimió ayer. ¿Pero quién fue San Cuthbert? Al parecer era un monje que murió en el año 687 después de Cristo y fue enterrado en la isla sagrada de Lindisfarne, en la costa del norte de Inglaterra. Cuenta la leyenda que se levantó para convertirse en santo después de su muerte, pero su ataúd fue trasladado de su lugar original en la isla durante una incursión vikinga en el siglo IX. El ataúd fue descubierto unos 300 años después en Durham, donde fue abierto. Dentro del ataúd se descubrió exactamente este libro, el Evangelio de San Cuthbert. Una de las tradiciones de la Iglesia Católica Romana es que ciertos individuos y objetos no pueden ser dañados por los estragos del tiempo debido a su santidad. Este libro es una de esas cosas que se cree incorruptible porque fue enterrado con un santo. Esto es a pesar del hecho de que el propio Cuthbert ahora no era más que un esqueleto. Los científicos, por otro lado, no creen en la incorruptibilidad. Piensan que el evangelio posiblemente fue usado alrededor del cuello de alguien en una bolsa de cuero como un talismán protector. Podría haber sido utilizado para alejar a los malos espíritus y luego se deslizó en el ataúd para proteger el cuerpo del santo. En cuanto a cómo se mantuvo en tan perfectas condiciones, nadie está completamente seguro. Número 8. El libro de Sirach. El libro de Sirach es uno de los libros prohibidos reales de la Biblia. Originalmente fue escrito en hebreo y en realidad no contiene ninguna escritura religiosa importante, lo que podría explicar por qué no se incluyó en la Biblia del Nuevo Testamento. En cambio, el libro contiene una serie de enseñanzas étnicas. Se consideraba un libro de sabiduría que una persona podía leer para mejorar su vida e iluminarse. Era casi como un libro de autoayuda, excepto que fue escrito alrededor del año 175 a.C. por Ben Sira, un escriba judaíta que vivía en Israel. Este libro es el mayor libro de sabiduría de la antigüedad que sobrevivió hasta la era moderna. Es aceptado por católicos y ortodoxos orientales como parte del canon bíblico. Sin embargo, los cristianos anglicanos creen que no es más que una instrucción sobre modales y no tiene nada que ver con Dios, y lo mismo puede decirse de la iglesia luterana. Lo que está escrito en el libro es bastante fascinante. Comienza con una serie de 6 poemas que discuten el logro de la sabiduría. A partir de allí, el libro se divide en capítulos que no parecen tener ninguna correlación entre sí,
excepto los dos primeros. Los primeros dos capítulos casi pueden describirse como divagaciones teológicas acerca de temer a Dios y obtener sabiduría. Luego viene una alabanza dramática de la gloria de Dios y después una celebración de los héroes del antiguo Israel que se remonta a antes del gran diluvio. Y ahora el número 7, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. La piedra moabita. La piedra moabita fue descubierta en Dibá, en Jordania, en 1868 por un misionero llamado F.A. Klein. Es una antigua piedra de proclamación con la inscripción del rey de Moab y también es la inscripción más larga de la Edad de Hierro que se haya encontrado en la región. Lo verdaderamente fascinante de la piedra es que es paralela a un episodio del libro de los reyes de la Biblia, pero cuenta la misma historia de una manera muy diferente. Históricamente, Moab e Israel fueron dos reinos en conflicto en el siglo IX a.C. Sabemos que fueron a la guerra, pero no estamos del todo seguros de por qué. En la Biblia, Moab se describe como un lugar terrible que se rebeló contra Israel y que era el pueblo elegido de Dios, y así Israel luchó para aplastar a los paganos idólatras. Y sin embargo, la piedra moabita cuenta una historia diferente. Fue escrita por Mesa, el rey de Moab, y afirma que Israel había invadido una de sus ciudades y que estaba tratando de acabar con los moabitas. Debido a esto, Moab simplemente luchó contra sus opresores. Este es un hallazgo increíble porque muestra dos lados muy diferentes de algo que sucedió hace casi 3000 años. Los israelitas y los moabitas ciertamente fueron a la guerra, por lo que mucho es cierto, pero se desconoce quién tiene la culpa del derramamiento de sangre. La Biblia dice que Israel fue justo en su lucha, pero la piedra moabita dice que los israelitas eran conquistadores sedientos de sangre que necesitaban ser detenidos. Número 6. El Evangelio de la momia. El fragmento más antiguo de un evangelio del Nuevo Testamento fue descubierto recientemente dentro de la máscara de una momia egipcia. Es un trozo de papiro, sobre el cual está escrito una pequeña porción del Evangelio de Marcos. Un equipo de investigadores dirigidos por Craig Evans del Acadia Divinity College de Wolfville, en Nueva Escocia, analizó la escritura y la fecha del fragmento con carbono. A partir de las pruebas, ahora sabemos que fue escrito en algún momento antes del año 90 después de Cristo, lo que lo haría unos 10 años más antiguo que cualquier otra pieza del Nuevo Testamento jamás descubierta. Habría estado escondida dentro del cartonaje de la momia, su máscara funeraria. Lo realmente interesante es que en el antiguo Egipto, las momias eran enterradas con máscaras de todo tipo de material. Los ricos tendrían máscaras hechas de oro macizo, mientras que la gente común usaría trozos de lino y papiro. Cuando se desarman estas máscaras, pueden revelar todo tipo de documentos antiguos, y aquí es de donde vino este texto cristiano. Aunque el Evangelio de Marcos es un evangelio completamente canónico y no un texto prohibido de la Biblia, el hecho de que fuera metido en el rostro de un egipcio muerto es fascinante. Básicamente se usó como quien usa un periódico viejo para hacer papel maché. Número 5. Los libros de los macabeos. Hay en total 4 macabeos. Estos libros no aparecen en ninguna parte de la Biblia hebrea, y solo 2 de ellos aparecen en la Septuaginta, que fue la primera traducción del Antiguo Testamento hecha para los judíos que vivían en Egipto. Absolutamente ninguno de los manuscritos originales que fueron escritos en hebreo todavía sobrevive, con solo un puñado de ejemplos que fueron escritos en griego todavía en existencia. Estos libros son un poco diferentes de otros textos bíblicos prohibidos porque en realidad no hablan mucho de Dios. El libro se centra en la historia de los macabeos, que fueron los líderes de la rebelión judía contra la dinastía seleucida de Macedonia tras la muerte de Alejandro Magno. La única iglesia que acepta los 4 libros de los macabeos como canónicos es la Iglesia Ortodoxa de Georgia. Solo los 2 primeros libros están etiquetados como canónicos en la Iglesia Católica y los 3 primeros por la Iglesia Ortodoxa Oriental. Estos son algunos de los libros prohibidos menos populares porque los macabeos cuentan principalmente un relato histórico. Los primeros 2 libros discuten la rebelión judía entre los años 175 y 134 a.C., y a medida que avanza la serie, la narración parece desintegrarse en divagaciones filosóficas religiosas. Número 4. El Evangelio de las Lotes de María. Una profesora de religión de la Universidad de Princeton ha descubierto el Evangelio de las Lotes de María. Este evangelio, previamente desconocido, fue encontrado dentro de un códice copto en miniatura. El códice pequeño es un libro de alrededor del siglo V o VI después de Cristo, un libro diminuto de solo 100
7.6 centímetros de altura. Este texto antiguo fue donado a la Universidad de Harvard en 1984 por una mujer llamada Beatriz Kelekian. Su difunto esposo había sido un mercante influyente de antigüedades y había adquirido el libro de una fuente desconocida. Su autenticidad es real y el mensaje que contiene es nada menos que extraordinario. Hace 1500 años se usaba para mirar hacia el futuro. La declaración de apertura del libro es: el Evangelio de los lotes de María, la Madre del Señor Jesucristo, a quien el arcángel Gabriel trajo la buena noticia. El que siga adelante con todo su corazón obtendrá lo que busca, solo que no seáis de dos mentes. Esa es una buena línea de partida, pero se vuelve aún más interesante a partir de allí. El libro es una colección de oráculos prohibidos. Hay 37 predicciones escritas extremadamente vagas dentro del libro, y solo un par menciona a Jesús. Según Anne-Marie, el libro se habría utilizado para la adivinación. Si una persona quisiera saber la respuesta a algo, simplemente seleccionaría uno de los oráculos al azar, y la forma en que se interpretaba el texto sería su respuesta. Era como una bola 8 mágica, solo que la gente creía que funcionaba por la voluntad de Dios y los llevaría a un mañana más brillante. Número 3. El misterioso Evangelio Lisborn. El Evangelio de Lisborn es uno de los libros religiosos más extraños y valiosos del planeta. Solo existen 5 copias y una de ellas contiene un tesoro escondido. El libro en sí contiene 4 evangelios principales: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero el Evangelio de Lisborn es especial porque fue hecho a mano con broches de cobre y roble tallado en Alemania. Posiblemente fue creado por orden de una dama de alta cuna que ingresó a un convento en Lisborn a finales del siglo X. Según Les Illuminure Gallery, un comerciante de manuscritos medievales, el libro está a la venta por un precio de unos 6.5 millones de dólares. Dentro del libro hay una rueda de oración misteriosa que seguramente se agregó a la primera página en blanco en el siglo XII. La rueda de oración estaba escrita en latín medieval y probablemente se usaba para ayudar a alguien a terminar sus oraciones. Cada círculo de la rueda contiene instrucciones, desde 7 peticiones hasta los dones del Espíritu Santo. Alguien podría leer a través de los círculos para llegar al centro, que contiene solo una palabra: Dios. En cuanto a por qué los libros de los evangelios, como estos fueron tan importantes en la Edad Media, tiene que ver con la persistente creencia pagana de los objetos sagrados. A pesar de que se trataba de una escritura religiosa, los humanos todavía estaban acostumbrados a los elementos que tenían propiedades mágicas. La gente creía que llevar consigo uno de estos libros del evangelio literalmente llevaban la encarnación física de la palabra de Dios. Número 2. El libro de Judith. El libro de Judith es uno de los libros prohibidos de la Biblia y es uno de los 14 apócrifos principales del Antiguo Testamento. Y si bien es parte de las Biblias católica, romana y ortodoxa oriental, los judíos y los protestantes lo excluyen estrictamente del canon. La historia contada en el libro gira en torno a una mujer llamada Judith. Discute las etapas finales del asedio asirio de Betulia y cómo Judith viajó al campamento enemigo para seducir e interrogar al general Holofernes. Una vez que lo emborracha bien, le corta la cabeza y se la lleva a sus agradecidos compatriotas. Debido a esta acción heroica, los asirios huyeron sin líder e Israel se salvó. Aunque muchos hombres buscaban y cortejaban a Judith, decidió permanecer soltera por el resto de su vida. Lo interesante de la historia es que se parece a muchas otras mujeres bíblicas. Por ejemplo, su historia es similar a la de Yael del libro de los jueces. Yael atrae al comandante enemigo a su tienda, donde se queda dormido y luego ella lo mata. La única diferencia importante es que el libro de Judith entra en detalles vívidos sobre la batalla que se avecinaba y que habría visto a Israel y Jerusalén destruidos por el poderoso gobernante de Asiria, Nabucodonosor. No está claro qué parte de la historia es cierta, aunque Judith ha ocupado un lugar destacado en el arte religioso durante los últimos 2000 años. Número 1. María Magdalena, el primer papa. Con base en la versión final del Evangelio de Juan, los historiadores religiosos creen que se suponía que María Magdalena era la sucesora de Jesús. Sabemos que María Magdalena fue la discípula principal en la tumba donde Jesús resucitó, pero siempre ha habido un poco de ambigüedad sobre lo que realmente sucedió el día de Pascua hace 2000 años. Cuando María Magdalena miró dentro de la tumba, vio a 2 ángeles sentados donde había estado el cuerpo de Jesús anteriormente. Sin embargo, cuando Pedro miró dentro de la tumba, solo vio ropa de lino. Los dos puntos de vista separados sugieren que en realidad habían mirado 2 habitaciones diferentes y que María Magdalena fue la que recibió una visión de los ángeles celestiales, no Pedro. Debido a que ambos puntos de vista fueron escritos en los evangelios, tendría sentido que María Magdalena fuera en realidad la persona escogida por Dios mismo para edificar su iglesia. De hecho, es extremadamente dudoso que los gobernantes de la época quisieran que una mujer fuera el primer papa. Entonces, a pesar de todo, le dieron ese trabajo a Pedro como el discípulo más confiable de Jesús. Hay algunas personas que realmente
gente toman este fragmento del Evangelio de Juan como una evidencia de que la iglesia tal como la conocemos está corrompida porque se eligió a la persona equivocada para convertirse en sumo sacerdote. Debería haber sido María, pero en cambio fue Pedro, y la iglesia ha sido una entidad violenta y escandalosa desde entonces, desprovista de cualquier tipo de piedad. Pero eso es para que tú lo decidas. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos textos prohibidos te pareció más interesante? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.